¿Quiénes fueron realmente los Yamnaya y por qué tienen tanto peso en la historia de la humanidad? Esta tribu misteriosa, que habitó las vastas estepas de Eurasia hace miles de años, es considerada una de las civilizaciones más influyentes de la prehistoria. Para muchos, los Yamnaya fueron los primeros conquistadores, aquellos que no solo dominaron tierras, sino que también dejaron un legado cultural y genético que aún palpita en nosotros. Aproximadamente el 46% de la población mundial actual habla un idioma que tiene raíces en la lengua que ellos difundieron. Así, aunque su rastro se ha perdido en la niebla del tiempo, su impacto aún vive en nuestras palabras y expresiones. Pero, ¿qué hizo a los Yamnaya tan especiales y poderosos? Bronze, cuando la supervivencia dependía de la adaptación y el ingenio. Su habilidad para prosperar en un entorno salvaje donde el clima y los recursos dictaban las reglas es una muestra de su carácter fuerte y resiliente. Las vastas estepas de Eurasia eran un escenario de extremos y para sobrevivir allí era necesario algo más que fuerza bruta. Necesitaban estrategias, organización y una identidad clara. En la cultura Yamnaya, todo estaba impregnado de simbolismo y propósito, desde sus prácticas funerarias hasta su dieta. No se limitaban a vivir el presente. Cada aspecto de su vida tenía un sentido más profundo, conectado con sus ancestros y el ciclo de la vida y la muerte. Este respeto por el pasado y la naturaleza les dio una base sólida que les permitió expandirse y dominar a otras culturas. Así, los Yamnaya se convirtieron no solo en sobrevivientes, sino en una tribu que sabía cómo moldear el mundo a su favor. Sus costumbres y creencias aún capturan la imaginación de los estudiosos, quienes buscan en las tumbas y artefactos Yamnaya las pistas para desentrañar sus secretos. En cada nuevo descubrimiento arqueológico, los Yamnaya revelan un poco más de su compleja sociedad. Los científicos se asombran de cómo una tribu nómada pudo expandirse tanto, pero los Yamnaya tenían algo especial, algo que les dio la ventaja en un mundo lleno de peligros y desafíos. Los Yamnaya no solo dejaron su legado en el idioma y las costumbres, sino en la propia genética de los pueblos actuales. Sus genes viajaron con ellos en sus migraciones y hoy forman parte de la ascendencia de muchas poblaciones modernas. Así, cuando miramos hacia nuestro pasado, vemos que los Yamnaya no fueron solo una tribu antigua, fueron los arquitectos de un cambio profundo en la historia humana. Los Yamnaya no solo fueron una tribu poderosa, sino que se convirtieron en los pioneros de una revolución lingüística sin precedentes. Antes de ellos, las lenguas y dialectos se dispersaban en pequeños grupos, limitados por regiones y sin una gran conexión entre sí. Pero los Yamnaya, con su expansión, llevaron consigo un lenguaje que se convertiría en la base del proto-indo-europeo, el ancestro común de idiomas como el inglés, español, hindi y otros muchos más. Este fenómeno que llamamos la familia de lenguas indoeuropeas es uno de los legados más duraderos de los Yamnaya. El proto-indoeuropeo era más que solo palabras. Era una forma de compartir ideas y valores. Este lenguaje primitivo conectaba a los Yamnaya de una manera que fortalecía sus lazos como tribu. Al comunicarse de manera efectiva, podían coordinarse en sus migraciones y enfrentarse a otras tribus con una cohesión impresionante. Así, el idioma no solo servía para transmitir órdenes y coordinar actividades, también llevaba consigo la identidad y los principios de la cultura Yamnaya. Durante sus migraciones, el proto-indoeuropeo se fue mezclando con otras lenguas y adaptándose a las nuevas culturas que los Yamnaya encontraban en su camino. Este intercambio lingüístico enriqueció el vocabulario y la estructura del idioma, permitiendo que evolucionara y se adaptara a diferentes regiones y contextos. Cada migración era entonces una oportunidad para que los Yamnaya transmitieran su lengua y cultura, estableciendo conexiones profundas que influirían en el futuro. Hoy en día, las huellas de esta lengua ancestral están presentes en los idiomas modernos, uniendo a personas de diferentes regiones y épocas bajo un mismo árbol lingüístico.
Esta continuidad lingüística nos permite ver que, aunque el mundo ha cambiado drásticamente, la influencia de los Yamnaya sigue viva en las palabras que usamos y en la manera en que nos comunicamos. Su idioma fue una herramienta de poder y cohesión, una herencia que nos recuerda el impacto de su expansión en nuestra historia. La lengua indoeuropea es un testimonio de la capacidad de los Yamnaya para transmitir algo que va más allá de la supervivencia física, una identidad cultural y una visión del mundo. Con cada palabra que pronunciamos en uno de estos idiomas modernos, estamos recordando y continuando el legado de una tribu que supo cómo conquistar el mundo a través de sus ideas y su lengua. Pero, ¿qué permitió a los Yamnaya realizar estas vastas migraciones que transformarían el mapa de Eurasia? En gran parte fueron sus habilidades para adaptarse y su uso innovador de la tecnología lo que les dio una ventaja sobre otras culturas. A diferencia de otras tribus nómadas, los Yamnaya tenían una estrategia bien definida. No solo se trasladaban de un lugar a otro, sino que llevaban consigo una visión de conquista y permanencia. Estas migraciones masivas no eran simples desplazamientos, eran expansiones territoriales que imponían la cultura Yamnaya en las nuevas tierras. A medida que avanzaban hacia Europa Central, el Cáucaso y Asia, dejaron una profunda influencia en las sociedades locales. Estos movimientos no solo cambiaban la demografía de las regiones, sino que también introducían nuevas formas de vida, costumbres y estructuras sociales. La llegada de los Yamnaya a una región podía significar el surgimiento de una nueva cultura híbrida, donde sus prácticas se fusionaban con las de las poblaciones locales. Además, la expansión Yamnaya no siempre fue pacífica. La evidencia arqueológica indica que muchos de estos encuentros entre culturas derivaban en conflictos. Los Yamnaya, con sus habilidades bélicas y su tecnología avanzada, a menudo tenían la ventaja en estas confrontaciones. Así, sus migraciones también trajeron guerras y cambios en el poder local, marcando el inicio de una nueva era en las tierras que ocupaban. La influencia de los Yamnaya en las migraciones no solo se refleja en la historia de esos pueblos antiguos, sino en la genética moderna. Con cada nueva tierra que ocupaban, los Yamnaya dejaban su marca genética, que se mezclaba con la de las poblaciones locales. Este legado biológico sigue presente en muchas poblaciones modernas, lo que demuestra cómo la expansión Yamnaya moldeó no solo las culturas, sino también la biología de las futuras generaciones. Así, podemos ver que la expansión Yamnaya no fue simplemente un cambio geográfico, fue una transformación cultural, social y genética que impactó profundamente a las sociedades de Europa y Asia. Las grandes migraciones Yamnaya fueron una de las fuerzas más poderosas y persistentes de la historia antigua, una ola que cambió para siempre el curso de la civilización humana. El término Yamnaya evoca una imagen de antiguas estepas y misteriosos entierros, pero su significado ha evolucionado a lo largo del tiempo. La palabra, que significa relacionado con pozos en ruso, fue asignada por arqueólogos al descubrir que los Yamnaya enterraban a sus muertos en profundas fosas, cubiertas con enormes túmulos o kurgans. Estos kurgans no eran simples tumbas, eran monumentos que marcaban la identidad y el territorio de los Yamnaya en las vastas estepas. Cada kurgan es un testimonio de la importancia que los Yamnaya daban a la muerte y al linaje. Estos montículos, visibles desde lejos en las estepas, se construían como recordatorios de poder y pertenencia. Los arqueólogos han encontrado en ellos armas, herramientas y otros objetos de valor, lo que indica que la posición social y el estatus del fallecido eran respetados incluso después de su muerte. En los kurgans se puede ver un reflejo de la sociedad Yamnaya y su visión del otro mundo. El descubrimiento de estos kurgans ha permitido a los científicos y arqueólogos reconstruir parte de la vida de los Yamnaya. Cada túmulo es como una cápsula del tiempo que guarda secretos sobre sus costumbres, sus creencias y su estructura social. A través de estos hallazgos podemos imaginar cómo era la vida de los Yamnaya, su organización y la importancia que daban a los rituales funerarios. Los kurgans no solo contenían a sus muertos, sino también su legado y sus historias.
La tradición de los kurgans continuó durante siglos en las culturas que heredaron las prácticas yamnaya. Los antiguos griegos, celtas y vikingos, por ejemplo, preservaron esta costumbre de construir túmulos sobre sus muertos, una señal de la influencia duradera de los yamnaya. Este legado arqueológico sigue vivo y cada descubrimiento nos acerca un poco más al entendimiento de esta civilización. El concepto de yamnaya se ha convertido en un símbolo de una era de cambios y migraciones. No solo es un término arqueológico, es un recordatorio de cómo una cultura puede dejar una marca duradera en la historia. Con cada kurgan excavado se revela un nuevo fragmento de la identidad yamnaya, y su legado arqueológico nos recuerda su impacto en el pasado y su relevancia en la historia humana. Para los yamnaya, las tumbas y los kurgans eran mucho más que lugares de entierro. Eran expresiones de poder y respeto hacia los antepasados. Los yamnaya creían que los muertos merecían un descanso sagrado y cada tumba se preparaba con gran cuidado. En muchas de ellas, los cuerpos eran rociados con óxido rojo, una sustancia que simbolizaba la sangre y el ciclo de la vida y la muerte, creando un vínculo simbólico entre el fallecido y la eternidad. Este uso del óxido rojo no era casual. Era una declaración visual de que la muerte era solo una transición. Los yamnaya veían las tumbas como una extensión de su legado y poder en la tierra. Las armas y herramientas enterradas junto a los muertos servían para reafirmar el estatus del difunto incluso en el otro mundo, recordando a los vivos que el linaje y el honor continuaban más allá de la vida. Los kurgans, esas colinas de tierra levantadas sobre las tumbas, eran monumentos que se podían ver desde lejos. Cada kurgan era una afirmación territorial. Marcaba el dominio yamnaya sobre la tierra y proclamaba el derecho de esa tribu a ese territorio. En el paisaje abierto de las estepas, estas colinas artificiales eran recordatorios constantes de la presencia y el poder de los yamnaya. Además, estos monumentos funerarios actuaban como marcadores de linaje y legado. Los kurgans eran evidencia de la conexión que los yamnaya sentían con sus antepasados y su tierra. Al construir estos túmulos, ellos aseguraban que sus muertos continuaran siendo parte de la vida de la tribu, protegiendo el territorio y reforzando el sentido de pertenencia a algo mucho más grande que ellos mismos. Los arqueólogos han encontrado cientos de estos túmulos a lo largo de las estepas y cada uno cuenta una historia única. Los objetos, la orientación de los cuerpos y el simbolismo del óxido rojo nos dan pistas sobre la cosmovisión yamnaya y su comprensión de la vida y la muerte. A través de estos monumentos, los yamnaya dejaron una huella que continúa intrigando a quienes buscan entender su poderosa influencia en la historia antigua. La apariencia de los yamnaya ha sido objeto de intensos estudios arqueológicos y genéticos, revelando un perfil físico único y poderoso. En las excavaciones, los arqueólogos han encontrado restos óseos que indican que los yamnaya tenían una complexión robusta, con cráneos grandes y mandíbulas fuertes. Estos rasgos físicos denotan una vida marcada por el esfuerzo físico y la supervivencia en un entorno hostil. Los yamnaya no solo eran nómadas, eran individuos que llevaban en sus cuerpos las huellas de un estilo de vida duro y desafiante. Gracias a los avances en genética y reconstrucción facial, hoy podemos visualizar cómo pudieron haber sido sus rostros. Los estudios indican que la mayoría de los yamnaya tenían piel clara, pero un tono algo más oscuro que el de muchos europeos actuales, junto con ojos y cabello oscuros. Aunque en sus genes se hallan variantes de ojos azules y cabello rubio, estos rasgos eran bastante raros entre ellos. Estos descubrimientos han sido posibles gracias a la colaboración entre genetistas y artistas que han trabajado para recrear digitalmente sus características basándose en cráneos y datos genéticos. Cada uno de estos retratos modernos de los yamnaya nos permite asomarnos a su mundo. Por ejemplo, los rostros reconstruidos muestran detalles como frentes amplias y cejas pronunciadas, elementos que realzan su expresión seria y determinada. Estas reconstrucciones no solo buscan mostrar la apariencia física de los yamnaya, sino también capturar su espíritu. Al observar sus rostros, podemos imaginar la vida que llevaron y el carácter que forjaron en un entorno de constantes desafíos.
Además, los estudios genéticos han revelado variaciones en la estructura física entre los diferentes grupos Yamnaya. Aquellos que vivían en el noreste, cerca del río Volga, solían tener cráneos alargados, mientras que los que residían cerca del Mar Negro presentaban cráneos más redondeados. Esta diversidad física es un reflejo de las variadas influencias culturales y genéticas que se entrelazaron en la región de las estepas, una encrucijada de rutas migratorias y de comercio. El aspecto físico de los Yamnaya nos da una idea de su fortaleza y adaptabilidad. No solo eran una tribu nómada, eran individuos con una apariencia que reflejaba la dureza de la vida en las estepas. Hoy, gracias a las reconstrucciones modernas, podemos ver a los Yamnaya casi como si estuvieran entre nosotros, recordándonos la herencia que nos dejaron y el vínculo profundo entre su apariencia y su identidad cultural. Una de las razones por las que los Yamnaya pudieron expandirse y dominar fue su habilidad para innovar en tecnología. Ellos vivieron en un período de transición importante, donde el uso del bronce comenzó a reemplazar a la piedra como material para herramientas y armas. El bronce, siendo una aleación de cobre y estaño, proporcionaba una resistencia y durabilidad que las herramientas de piedra no podían ofrecer. Para los Yamnaya, estas nuevas armas de bronce se convirtieron en símbolos de estatus y poder, representando una ventaja sobre otras tribus que aún usaban herramientas de piedra. La tecnología del bronce permitió a los Yamnaya tener un ejército más eficaz y preparado para los enfrentamientos que se presentaban en sus migraciones. Las excavaciones de tumbas Yamnaya revelan la presencia de hachas de piedra y dagas de bronce, que simbolizaban la posición de los hombres de alto rango dentro de la tribu. Esto muestra cómo los Yamnaya veían sus herramientas y armas no solo como objetos útiles, sino como emblemas de prestigio y poder esenciales para su estructura social. Sorprendentemente, se han encontrado pruebas de que los Yamnaya también experimentaron con el hierro antes de que esta tecnología se popularizara en otras culturas. Aunque el hierro sería más comúnmente asociado con los hititas en Anatolia, los Yamnaya ya forjaban algunos elementos de hierro, como alfileres y cuchillas, siglos antes. Estos hallazgos sugieren que los Yamnaya no solo adoptaron tecnologías externas, sino que también experimentaron y desarrollaron sus propias innovaciones, lo que les daba una ventaja competitiva en un mundo donde el dominio de nuevas tecnologías podía definir la supervivencia. La combinación de herramientas de bronce y hierro permitió a los Yamnaya expandirse rápidamente y consolidar su influencia. Con estas herramientas podían defenderse mejor de los ataques y establecer un control efectivo sobre las tierras que ocupaban. Esta ventaja tecnológica es uno de los factores clave que les permitió migrar con éxito hacia nuevas regiones y asegurar su dominio sobre las poblaciones locales. La tecnología Yamnaya no solo mejoró su capacidad para la guerra, sino también para la vida diaria. Herramientas de bronce y hierro les ayudaron a trabajar la tierra y construir refugios temporales, facilitando su estilo de vida nómada. La habilidad de los Yamnaya para adaptarse y adoptar nuevas tecnologías muestra su carácter innovador y su deseo de progreso, cualidades que les permitieron prosperar en las vastas y desafiantes estepas euroasiáticas. Para entender cómo los Yamnaya lograron expandirse tan rápidamente, es crucial considerar su movilidad. Los Yamnaya fueron una de las primeras culturas en usar carretas, lo que les permitió transportar grandes cantidades de provisiones y pertenencias mientras se desplazaban por las estepas. Estas carretas no solo facilitaban la logística de sus migraciones, sino que también les proporcionaban una forma de vida nómada más organizada y sostenible. Las carretas, al ser tiradas por animales como bueyes y caballos, ofrecían una ventaja significativa en términos de alcance y velocidad. La movilidad que les brindaban estas carretas fue fundamental para su expansión hacia Europa y Asia. Además, la innovación del uso de caballos no solo mejoró su capacidad de transporte, sino que también transformó sus tácticas de combate. Con caballos domesticados, los Yamnaya podían desplazarse rápidamente, explorar nuevos territorios y llevar a cabo incursiones y exploraciones con mayor eficacia. El uso de caballos también está vinculado con su vida cotidiana y su religión.
Los Yamnaya consideraban al caballo como un animal sagrado y lo incorporaban en sus rituales, incluidos los funerarios. En algunas tumbas los arqueólogos han encontrado restos de caballos, lo que sugiere que estos animales tenían un papel simbólico y ritual. Este vínculo espiritual con los caballos refleja cómo los Yamnaya veían su relación con la naturaleza y los animales como algo más allá de lo funcional. Esta habilidad de los Yamnaya para moverse eficientemente les permitió abarcar distancias impresionantes y adaptarse a diferentes entornos. No eran simplemente nómadas errantes, eran estrategas que planeaban sus migraciones y conquistaban territorios con precisión. Sus carretas y caballos se convirtieron en símbolos de su cultura nómada y de su capacidad para adaptarse a los desafíos de un entorno vasto y a menudo inhóspito. Gracias a esta movilidad revolucionaria, los Yamnaya pudieron cubrir grandes extensiones de territorio, establecer asentamientos temporales y expandir su influencia cultural y genética a lo largo de Eurasia. La adopción de la carreta y el caballo marcó una era de migración rápida y expansión cultural, sentando las bases para una red de comunicación y conexión que perduraría a lo largo de los siglos. La migración de los Yamnaya fue uno de los eventos más impactantes de la historia antigua, transformando las culturas y sociedades de Eurasia. A diferencia de otras tribus que solo se desplazaban en busca de recursos, los Yamnaya llevaron consigo un espíritu de conquista y colonización. Al avanzar hacia el oeste y el sur, su influencia moldeó las civilizaciones emergentes en Europa Central, el Cáucaso y Asia, estableciendo un impacto cultural y genético que perduraría por milenios. Esta migración masiva no fue solo una expansión demográfica, sino una revolución cultural. Los Yamnaya introdujeron sus lenguas, sus costumbres y su estructura social en las nuevas tierras que habitaban, lo que generó una fusión cultural con las poblaciones locales. La evidencia arqueológica muestra que su llegada provocó cambios en las prácticas funerarias, en las costumbres agrícolas y en la organización social de las regiones que ocuparon, transformando para siempre la vida de sus habitantes. Sin embargo, esta expansión no siempre fue pacífica. Los Yamnaya, con su tecnología superior y sus habilidades de combate, a menudo se imponían sobre las poblaciones locales. Armas de bronce y herramientas avanzadas les daban una ventaja decisiva en los enfrentamientos, permitiéndoles consolidar su dominio en muchas de las tierras que ocuparon. La historia de sus migraciones está llena de relatos de confrontaciones y adaptaciones, creando un mosaico cultural complejo y vibrante. Además del cambio cultural, la migración Yamnaya dejó un impacto genético profundo en las poblaciones europeas y asiáticas. A medida que se desplazaban, los Yamnaya se mezclaban con las tribus locales, transmitiendo su linaje genético a las futuras generaciones. Este legado biológico aún es visible en las poblaciones modernas, que llevan en su ADN la huella de esta antigua tribu. La migración Yamnaya no solo cambió el rostro de Eurasia, lo moldeó desde sus raíces. La gran migración Yamnaya es un testimonio del poder de una tribu para transformar continentes enteros. Con cada movimiento, los Yamnaya no solo ampliaron su territorio, sino que también dejaron una marca en la historia y la genética humana. Este movimiento masivo marcó el inicio de una era de expansión y conexión cultural que definió el rumbo de la civilización en Eurasia. La dieta de los Yamnaya fue un factor clave para su salud y resistencia física. Como tribu nómada, su alimentación era muy distinta de la de las comunidades agrícolas asentadas en Europa. Los Yamnaya dependían principalmente de la carne, los productos lácteos y las proteínas, lo que les daba una ventaja de fuerza y energía sobre sus vecinos. Consumían carne de animales como vacas, ovejas, ciervos y caballos, y también productos derivados de estos como yogur y queso, lo que les aseguraba una dieta rica en nutrientes esenciales. Curiosamente, se ha descubierto que los Yamnaya tenían una habilidad especial para digerir lactosa en la adultez, una adaptación que les permitía consumir leche cruda. Esto era una ventaja significativa, ya que el consumo de leche les proporcionaba una fuente de proteínas y grasas altamente nutritiva, sin necesidad de procesarla. Esta capacidad de beber leche se ha relacionado con una mejora en su salud y robustez física, permitiéndoles desarrollar una constitución fuerte y resistente, ideal para su estilo de vida nómada y guerrero.
Sin embargo, esta dieta también tenía efectos secundarios. La alta ingesta de productos lácteos a veces causaba anemia en los niños Yamnaya, ya que el exceso de lácteos podía bloquear la absorción de hierro. Los estudios genéticos y el análisis de sus restos óseos han revelado signos de anemia en algunos de ellos, lo que demuestra que, aunque su dieta era rica en proteínas, también tenía sus limitaciones y riesgos. Aún así, en general, los Yamnaya eran individuos saludables y robustos, con cuerpos adaptados para soportar las duras condiciones de las estepas. La dieta Yamnaya también refleja su conexión con el entorno natural. Además de carne y lácteos, ocasionalmente consumían semillas silvestres y plantas locales que encontraban en sus desplazamientos. Sus prácticas alimentarias eran un reflejo de su entorno y de los recursos disponibles en las estepas. Esta alimentación diversa y su adaptación para digerir la leche les ayudaron a mantener una buena salud, una ventaja fundamental en sus migraciones y conquistas. La dieta Yamnaya no solo fue un pilar de su fuerza física, sino también un factor de identidad cultural. Su alimentación marcó una diferencia significativa con respecto a otras tribus y sociedades sedentarias, dándoles una ventaja competitiva. La robustez y salud de los Yamnaya eran un reflejo de su dieta rica en proteínas y productos lácteos, una dieta que, en muchos sentidos, ayudó a forjar el carácter guerrero y la resistencia de esta tribu que desafió a Eurasia. La sociedad Yamnaya, aunque mayormente patriarcal, otorgaba a las mujeres roles importantes y respetados, especialmente en lo que se refiere a las estructuras familiares y las sepulturas. En las tumbas Yamnaya se ha encontrado evidencia de mujeres de alto estatus enterradas junto a objetos valiosos, lo que sugiere que algunas mujeres ocupaban posiciones destacadas en la tribu. En ciertas regiones, como en las áreas cercanas al Cáucaso, los arqueólogos han descubierto que las mujeres a veces ocupaban tumbas centrales en los kurgans, una posición de honor generalmente reservada para figuras importantes. Esta inclusión de las mujeres en tumbas de alto rango refleja una estructura social en la que, aunque el poder recaía principalmente en los hombres, las mujeres tenían un papel activo y respetado. La estructura familiar Yamnaya era patrilineal, y las mujeres, al casarse, se unían a las familias de sus esposos. Sin embargo, el estatus de algunas mujeres demuestra que la sociedad Yamnaya reconocía la importancia de las alianzas familiares y el rol que las mujeres podían jugar en ellas, tanto en la transmisión de linajes como en la cohesión social. En las diferentes regiones ocupadas por los Yamnaya, el rol de las mujeres variaba. Por ejemplo, en la región del Volga, los hombres predominaban en las sepulturas, mientras que en el Cáucaso la presencia de mujeres en tumbas prominentes era más frecuente. Esta variabilidad sugiere que la cultura Yamnaya era flexible y que, aunque mantenía una base patriarcal, podía adaptarse a las influencias y costumbres locales, integrando diferentes formas de organización familiar y social. Las mujeres Yamnaya también tenían un papel crucial en la vida cotidiana y en la crianza de los hijos, asegurando la continuidad de las costumbres y valores de la tribu. Aunque los hombres eran los principales guerreros y líderes, las mujeres eran las guardianas de la tradición y el hogar, una responsabilidad que les confería un estatus de respeto dentro de la sociedad. Esto muestra una estructura compleja, en la que el poder y la autoridad eran compartidos y reconocidos de diferentes maneras. Aunque los Yamnaya eran una sociedad patriarcal, las mujeres tenían un papel fundamental en la tribu. Su presencia en las tumbas y su rol en la estructura familiar muestran que, dentro de las normas y límites de la época, las mujeres Yamnaya lograron ganar un lugar de respeto y valor, contribuyendo al legado de esta cultura poderosa y expansiva. El legado de los Yamnaya no solo se encuentra en sus costumbres y cultura, también permanece en la genética de muchas poblaciones actuales. A medida que los Yamnaya se desplazaban y se mezclaban con otras tribus en Eurasia, su ADN se transmitió a las generaciones futuras, y hoy en día podemos rastrear su influencia en poblaciones de Europa y Asia. Esta influencia genética ha dejado huellas en características físicas y de salud que aún pueden observarse,
Por ejemplo, la presencia de genes Yamnaya en ciertas poblaciones modernas está asociada con rasgos físicos específicos, como una mayor altura y una constitución física fuerte. En algunas áreas de Europa, como el norte y el este, donde la mezcla genética con los Yamnaya fue más intensa, estos rasgos son aún más marcados. Además, el legado genético Yamnaya ha influido en la resistencia a ciertas enfermedades, así como en la tolerancia a la lactosa, una adaptación crucial para los nómadas que dependían de los productos lácteos. El impacto genético Yamnaya también se extiende a la pigmentación de piel, cabello y ojos. Aunque los Yamnaya originales tenían una piel relativamente clara, eran algo más oscuros que muchos europeos actuales, y es probable que tuvieran ojos y cabello oscuros. Sin embargo, las variantes genéticas que portaban para el cabello rubio y los ojos azules se expresaron más en sus descendientes a lo largo del tiempo, debido a procesos de selección natural. Así, este grupo ancestral contribuyó a la diversidad física de las poblaciones europeas, dejando una huella visible en la apariencia de muchas personas hoy en día. El ADN Yamnaya también ha proporcionado información valiosa sobre la salud y las predisposiciones genéticas de las poblaciones actuales. Su genética estaba asociada con una buena resistencia a enfermedades infecciosas y con una mayor capacidad para digerir productos lácteos, ventajas que pudieron haber ayudado a sus descendientes a adaptarse a diferentes entornos y condiciones. Este legado de salud es otro recordatorio de cómo la genética Yamnaya continúa influyendo en el bienestar y la supervivencia de sus descendientes. Los Yamnaya dejaron un legado genético duradero que ha moldeado las poblaciones de Europa y Asia. A través de su ADN podemos ver cómo sus genes han persistido y se han adaptado a lo largo de miles de años, mostrando que su impacto en la humanidad va más allá de lo cultural y lingüístico. Está en nuestros propios cuerpos, recordándonos la presencia de esta tribu que moldeó la historia humana. A lo largo de sus migraciones, los Yamnaya no vivieron en aislamiento. Interactuaron con muchas culturas y civilizaciones vecinas, dejando un intercambio cultural que enriqueció su propia cultura y la de sus aliados y rivales. Uno de los intercambios más notables fue con la cultura Maykop, que habitaba el Cáucaso, una región clave para el comercio y la comunicación entre el este y el oeste. Esta relación con los Maykop probablemente influyó en aspectos de la tecnología Yamnaya, especialmente en el uso de carretas y en la metalurgia avanzada. Las interacciones con otras culturas también se extendieron a aspectos religiosos y rituales. Se ha sugerido que los Yamnaya podrían haber adoptado algunos elementos de culto y prácticas rituales de las culturas que encontraron en su camino. Este intercambio cultural no solo expandió sus conocimientos, sino que también reforzó su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y establecer alianzas estratégicas, consolidando su posición en las tierras que conquistaban. Además, la influencia de los Yamnaya se expandió a lo largo de las estepas euroasiáticas, donde muchas culturas posteriores adoptaron elementos de su organización social y sus prácticas funerarias. Las estelas Yamnaya, con sus representaciones de guerreros y símbolos de poder, fueron una inspiración para otros pueblos nómadas de la región, que desarrollaron sus propias versiones de monumentos funerarios. Así, los Yamnaya contribuyeron a una tradición cultural que perduraría durante siglos, moldeando las creencias y costumbres de los pueblos de las estepas. Este intercambio de ideas y tecnologías no siempre fue pacífico. Los Yamnaya, al expandirse, también se enfrentaron a otras tribus en conflictos que a menudo resultaban en conquistas y mezclas culturales. Sin embargo, estas confrontaciones también abrieron caminos para el intercambio y la cooperación, mostrando que los Yamnaya no solo eran conquistadores, sino también diplomáticos que sabían aprovechar las oportunidades de interacción cultural para enriquecer su propia sociedad. La expansión de los Yamnaya no solo afectó a las culturas humanas, también dejó una marca duradera en el paisaje natural de Europa. Los Yamnaya, al depender de grandes rebaños de ganado, necesitaban vastas áreas de pastoreo para mantener a sus animales. A medida que migraban, se extendían sobre bosques y terrenos naturales, convirtiendo áreas densamente forestadas en pastizales para su ganado.
Esta transformación del paisaje cambió la ecología de las regiones que ocuparon, alterando los ecosistemas y los patrones de vegetación. El impacto ambiental de los Yamnaya fue especialmente notable en áreas como la península de Jutlandia, en Dinamarca, donde su expansión contribuyó a la deforestación de vastas áreas. Estos cambios ecológicos crearon un nuevo tipo de paisaje en Europa, con grandes áreas abiertas que favorecían la vida nómada y el pastoreo. Al transformar el entorno, los Yamnaya también influenciaron indirectamente las prácticas agrícolas y la estructura de las futuras civilizaciones que habitarían esas tierras. Este proceso de deforestación y creación de pastizales permitió a los Yamnaya establecer un estilo de vida sostenible en las nuevas tierras que conquistaban. Sin embargo, el impacto ambiental de sus prácticas tuvo consecuencias a largo plazo, afectando la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas locales. Al transformar los bosques en tierras abiertas, los Yamnaya dejaron una marca visible en el entorno natural que todavía podemos ver en algunos lugares de Europa. Además de la deforestación, la presencia de grandes rebaños de ganado alteró los suelos y la vegetación de las regiones que ocupaban. El pisoteo constante del suelo y el pastoreo intensivo redujeron la capacidad de recuperación de muchos ecosistemas, generando cambios en la estructura de las plantas y afectando la vida silvestre. Este impacto ambiental nos recuerda que los Yamnaya no solo cambiaron la historia cultural de Europa, sino también su paisaje y su ecología. La migración Yamnaya no fue solo un evento humano, fue un fenómeno que transformó el paisaje de Eurasia de manera significativa. Sus prácticas de pastoreo y su dependencia de grandes áreas de pastizales crearon un nuevo entorno natural que influyó en la ecología y en la economía de las futuras sociedades agrícolas y nómadas. Los Yamnaya no fueron solo una tribu antigua, fueron una fuerza transformadora que dejó una huella profunda en la historia, la cultura y la genética de Eurasia. Su expansión marcó el inicio de una era de migraciones masivas y de intercambios culturales que moldearon la civilización humana. A través de su lengua, sus costumbres y su genética, los Yamnaya influyeron en las sociedades modernas de formas que aún perduran. El legado de los Yamnaya es visible en los idiomas que hablamos, en las prácticas culturales que adoptamos y en los rasgos físicos que heredamos. Su impacto en la historia humana fue tan profundo que podemos decir que, en muchos aspectos, vivimos en un mundo que ellos ayudaron a crear. Desde sus carretas y caballos hasta su dieta y sus monumentos funerarios, los Yamnaya dejaron un rastro que sigue vivo en nuestras sociedades. Además, los Yamnaya nos recuerdan la importancia de la adaptación, la innovación y el sentido de identidad cultural. Fueron una tribu que supo cómo aprovechar las oportunidades de su entorno y cómo crear un legado duradero. Su historia es un recordatorio de la capacidad humana para transformar el mundo y dejar una marca en las futuras generaciones. Hoy en día, al estudiar a los Yamnaya, también reflexionamos sobre nuestro propio legado. La historia de esta tribu nos invita a considerar cómo nuestras decisiones y nuestras acciones actuales pueden tener un impacto duradero en el futuro. Así, el legado de los Yamnaya no solo nos conecta con el pasado, sino que también nos inspira a mirar hacia el futuro con una nueva comprensión de nuestra relación con la historia y el mundo que habitamos. Los Yamnaya fueron sin duda una tribu que conquistó el mundo, no solo en su tiempo, sino también en el nuestro, a través del impacto duradero que dejaron en nuestra historia, nuestra cultura y nuestra genética.